Olá, eu sou Inês Lopes, professora de Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, e hoje estou na condição de coordenadora do curso de pós-graduação em Direito desta faculdade, e hoje é um dia muito especial, porque damos início a uma sessão da aula inaugural do programa de pós-graduação em Direito. E para dar início à nossa aula inaugural do programa, nós convidamos o professor Fábio Farinella, que dará a aula magna neste nosso curso, e também temos a presença da professora Daniela Marques de Moraes, que ambos aceitaram o convite para participar dessa aula inaugural. E temos como tema especial para a aula inaugural o acesso à justiça e vítimas de violações graves de direitos humanos, que será ministrada pelo professor Fábio Farinella. Gostaria de apresentar um breve currículo, tanto do professor que abrilhantará esta sessão, assim como a professora Daniela, com a sua maravilhosa contribuição para a realização desta atividade. O professor Fábio Farinella é advogado, graduado pela Universidade Nacional Mar del Plata, na Argentina, doutor em Direito com menção summa cum laude, também pela mesma universidade, a Universidade Nacional de Mar del Plata, Bachelor of Science in Politics and International Relations pela London School of Economics, especialista em International Law da Universidade de Leiden, na Holanda, especialista em Direito Internacional de Direitos Humanos, realizado em Estrasburgo, na França, mestre em Gestão Ambiental de Desenvolvimento Urbano pela Universidade Mar del Plata, assim como mestre em Educação Profissional pela Unesco, e Master em Aspectos Jurídicos e Econômicos das Novas Tecnologias, também pela Universidade Mar del Plata. A professora Daniela Marques de Moraes é professora dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Atualmente é vice-diretora da Faculdade de Direito, e também é líder do grupo de pesquisa em processo civil, acesso à justiça e tutela de direitos. Este grupo está registrado no Diretório de Pesquisa do CNPq. Externo mais uma vez meus agradecimentos ao professor Fábio Farinella por ter aceitado este convite a vir novamente à nossa faculdade, e a professora Daniela também por colaborar neste evento como professora que vai, junto comigo, realizar os debates desta sessão. Cumprimento aqui também a todos os estudantes que ingressaram no curso de pós-graduação em 2021, assim como os atuais estudantes de pós-graduação e de graduação desta faculdade, e também aqueles que nos assistem pelo YouTube. Muitíssimo obrigada a todos, e passo a palavra ao professor Fábio Farinella. Muy bien, bom dia, buenos días a todos. En primer lugar, un agradecimiento a las profesoras Inés y Daniela. Es un gusto, un honor que me hayan invitado y que me hayan dado la posibilidad de estar con ustedes, y también a todas y a todos los oyentes y los alumnos del programa de posgraduación. Volver, al menos virtualmente, a la Universidad de Brasilia es algo absolutamente reconfortante. Estuvimos hace 2 años, pensábamos volver el año que viene, pero seguramente lo haremos cuando termine esta pandemia que nos está afectando. Al menos nos mantenemos en contacto, y yo nuevamente agradezco esta posibilidad. Voy a tratar de hablar despacio, naturalmente hablo rápido, pero he realizado un PowerPoint
y de alguna manera, bueno, pido disculpas por anticipado porque el PowerPoint está en portugués, pero seguramente tendrá alguna deficiencia. Así que pido disculpas, pero por lo menos va a servir para que mientras estoy hablando en español, ustedes puedan de alguna manera entender mejor las cuestiones que vamos a intentar transmitir sobre el acceso a la justicia en el sistema internacional. Muchas gracias. No sé si empezamos ya o la profesora Daniela va a decir alguna palabra. Eu gostaria, então, Inês, se possível, né, de cumprimentá-los, cumprimentar a todas e a todos. Professor Fábio Farinella, é uma grande satisfação recebê-lo na Faculdade de Direito e também no programa de pós-graduação em Direito, coordenado hoje pela professora Inês Lopes de Matos. O nosso programa é um programa bastante ativo, bastante atento com os principais temas discutidos e debatidos no Brasil e mundialmente. Agradecemos muito, professor, pela sua presença, por nos garantir a possibilidade e a oportunidade de estabelecer discussões internacionais sobre o tema acesso à justiça, que nos é tão caro, né? Agradeço também a professora Inês, talvez a professora Inês deveria tê-la agradecido até antes mesmo, mas é uma grande honra receber o professor Fábio, por isso me dirigi a ele em primeiro lugar. Mas a professora Inês tem realizado uma excelente gestão no PPGD. Estamos aqui, né, vivenciando um dos pontos de excelência de sua gestão. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de conversar, né, neste momento. E parabenizo e cumprimento todos os estudantes. Parabenizo quem acabou de ingressar, sejam muito felizes neste programa, aproveitem todos os espaços, todas as possibilidades de discussão, isso faz muita diferença na formação de um futuro mestre, de um futuro doutor. E cumprimento os demais estudantes que já estão aqui no programa há algum tempo, já concluíram as suas tarefas de pesquisa e continuam vinculados ao programa, porque essa é a casa de todas e todos nós. E tenho aqui, professor Fábio, uma grande expectativa de estabelecermos um excelente diálogo. Muito obrigada mais uma vez e vamos lá. Muy bien. Comenzamos entonces. Voy a compartir el PowerPoint. La idea básica que voy a intentar transmitir hoy y respecto de la cual me gustaría enormemente poder luego abrir un pequeño debate o un intercambio de ideas o de opiniones, es cuál es el grado y el valor del acceso a la jurisdicción al día de hoy, en el siglo XXI. Más allá de que sea reconocido como un derecho humano y que lo reconozca tanto la costumbre como la convención, es decir, los tratados internacionales, más allá de ese carácter obligatorio, la gran pregunta, o de alguna manera el punto central del debate que me gustaría que inicie al terminar estas breves palabras de la charla, es conocer si constituye el acceso a la jurisdicción efectiva una norma imperativa de derecho internacional, frente a la cual, conociendo el significado de las normas imperativas en la esfera internacional, frente a la cual los estados no pueden alegar ningún derecho ni ninguna norma interna, con lo cual deberían hacer lugar a un acceso a la justicia efectivo, y esta característica de efectivo implica el reconocimiento de la víctima como tal, la posibilidad de que la víctima sea parte en los procesos, incluidos aquellos en donde el Estado es demandado, y vea de alguna manera satisfechos sus intereses a través de una sentencia que se cumpla de manera integral. Vamos a ir entonces comenzando. Vamos a hacer 4 puntos. En el primero vamos a hablar del reconocimiento del acceso
a una jurisdicción efectiva. Luego vamos a relatar la evolución que ha tenido este derecho en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Acá tendría que hacer un paréntesis, porque cuando hablamos de jurisprudencia de la Corte Interamericana, tenemos que tener en mente la doctrina del control de convencionalidad que la Corte hace ya 2 décadas ha comenzado, primero esbozado y hoy en día afirmado, que de alguna manera obligaría a las jurisprudencias y jurisdicciones internas de cada uno de los estados de América a emular y a definir los conflictos en función de esa jurisprudencia interamericana. En tercer lugar, vamos a hablar de los límites, o a mencionar los límites que puede tener el acceso a la jurisdicción, y en qué momento el límite que un Estado establece para ese acceso a la jurisdicción de las víctimas se convierte en negación de justicia. En este tercer punto vamos a mencionar la jurisprudencia alguna jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, y de alguna manera compararla con la evolución de la jurisprudencia de nuestra Corte Interamericana. Y para terminar, solamente esbozar una perspectiva que nos puede deparar el futuro inmediato en función de este derecho. El reconocimiento al derecho a una jurisdicción efectiva constituye hoy en día una demanda social. Basta entrar en cualquier red social, desde Facebook a Instagram, a los influencers, ni que hablar de los medios de comunicación, de los medios masivos. Continuamente personas individuales y grupos sociales están luchando para ver reconocidos sus derechos, y en caso que sean violados, están luchando para obtener por parte de la justicia estatal, en su gran mayoría, una satisfacción plena, integral, podríamos decir, de sus reclamos. ¿Qué pasa con el reconocimiento jurídico que hace el derecho internacional público? Bueno, básicamente en el derecho internacional público se entiende que el acceso a la jurisdicción es el derecho de cada víctima de una violación de derechos a obtener un remedio eficaz. Acá ha habido una evolución enorme, porque en un primer momento el derecho a la jurisdicción era el derecho de acceso, de poder recurrir a través de una denuncia, una presentación ante un juez. Transmitir algo al Estado, transmitir que una persona se había convertido en víctima de una violación. Y ahí concluía el acceso a la jurisdicción. Hoy en día hablamos del remedio eficaz. El acceso a la jurisdicción no solo incluye la posibilidad de denunciar un hecho, sino de tramitar todo ese procedimiento, ser parte en el mismo y obtener un remedio que se haga eco, que interprete lo que está solicitando la víctima. En el ámbito de las Naciones Unidas, en el año 85 marca de alguna manera el comienzo de el reconocimiento de las víctimas, no de cualquier víctima de violaciones de derechos humanos, sino básicamente de aquellas víctimas de violaciones masivas, aquellas víctimas de lo que hoy conocemos como delitos internacionales, los reconocidos en el Estatuto de Roma, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra, y el último de los delitos en ser tipificado, el de agresión. Tomamos como ejemplo, bueno, los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de normas internacionales, tanto de derechos humanos, del derecho internacional de derechos humanos, como del derecho internacional humanitario, el viejo derecho de guerra. ¿En qué se pueden resumir estos derechos? Bueno, primero el acceso a la justicia, que mencionamos recién. Segundo, la reparación del daño sufrido. Y remarco, porque lo vamos a ver en unos minutos, esa reparación debe ser integral. Cuando hablamos de integral no hablamos solamente de un reconocimiento económico. Mencionamos también el derecho a la verdad, el derecho a la memoria, las garantías de no repetición. Sobre esto vamos a volver en unos minutos.
Y en tercer lugar, el derecho de acceso a la información sobre los hechos, el contexto en el cual ocurrieron las violaciones. De alguna manera, el camino seguido, el íter que ha transcurrido respecto del acceso a la jurisdicción es el de otras normas relevantes de derecho internacional. Primero se han conquistado y afianzado los principios. Esos principios han sido receptados en tratados internacionales y esos tratados han luego ido siendo incorporados por la normativa interna de los estados cuando esos estados han ratificado tales tratados para hacerlos efectivos dentro de su esfera interna. Pero también tenemos que tener en cuenta lo que hablábamos antes del control de convencionalidad, la aplicación doméstica, el hecho de que los jueces de cada estado, los jueces de Brasil, los jueces de Argentina, los jueces de Chile, de Uruguay, apliquen la jurisprudencia regional o internacional, sea de los tribunales regionales, Corte Europea o Corte Interamericana, o eventualmente la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Solamente para que tengan un ejemplo de lo que estamos hablando, ese camino de principios, tratados, normativa interna, en Argentina, el artículo que habla de las facultades del Congreso y dentro de este el llamado bloque de constitucionalidad, varios estados de América tienen el mismo sistema de instituir un bloque de constitucionalidad a partir de tratados internacionales, establece en los 13 elementos, en los 13 instrumentos internacionales de derechos humanos que afirma en paridad jerárquica con la Constitución, de igual valor que la Constitución argentina, todos ellos afirman el derecho de acceso a la jurisdicción y las garantías del debido proceso. Es decir, los tratados reconocen derechos, pero al mismo tiempo ese reconocimiento de derechos sería poco efectivo o sería abstracto si no hubiera una vía hacia la jurisdicción cuando los derechos son amenazados o no se cumplen. Con lo cual llegamos al siglo XXI de alguna manera pudiendo afirmar que el derecho internacional público acepta el acceso a la jurisdicción como obligatorio por vía de la costumbre internacional. Esa costumbre en gran parte ha sido positivizada. Cualquier instrumento internacional hoy en día que reconoce derechos, sea en forma general o sea en forma temática, establece en el mismo cuerpo del tratado el derecho de acceder a algún sistema de denuncia frente al incumplimiento de ese tratado. Ahora bien, la pregunta, que era la que mencionamos al inicio, es, además de ser obligatorio el acceso a la jurisdicción efectiva, por vía de la costumbre y por vía de la Convención Internacional, ¿es también una norma imperativa? Es decir, ¿es parte de ese pequeño grupo de normas que no está definido y que tampoco es un grupo cerrado, taxativo, de normas de ius cogens? Para poder contestar a esto, primero recordamos lo que es una norma imperativa o norma de ius cogens. La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados establece en el artículo 53 que una norma perentoria o imperativa de derecho internacional es aquella que es aceptada y reconocida por la comunidad internacional y respecto de la cual ninguna derogación es permitida y solo puede ser modificada por una norma posterior de igual carácter. ¿Qué relación hubo entre el acceso a la jurisdicción en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? El jurista, Antonio Augusto Cansado Trindade, el gran jurista, el gran humanista, que durante tantos años fue miembro y eventualmente también presidente de la Corte Interamericana, comenta que la relación entre el acceso a la jurisdicción y las normas de ius cogens fue la de intentar ampliar a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana el contenido material del ius cogens, que cada vez más normas fueran teniendo este carácter perentorio, imperativo, por un lado, y que a su vez aquellas normas que ya eran consideradas de ius cogens, como por ejemplo el de la tortura,
incluyeran más conductas dentro de la figura de tortura. Comenzó la Corte Interamericana afirmando la prohibición absoluta de la tortura. No hay límite, no hay derogación alguna, no hay posibilidad que los estados invoquen ninguna causal de justificación. En ningún concepto los estados pueden ejecutar un acto de tortura. Ahora bien, lo que explica Cansado Trindade en uno de sus libros donde habla de la jurisprudencia de la Corte Interamericana es que ciertos actos, ciertas conductas consideradas como tratos crueles, inhumanos o degradantes, fueron siendo considerados con el correr del tiempo, con la continua jurisprudencia de la Corte Interamericana, fueron elevados de categoría y dejaron de ser tratos crueles y pasaron a constituir tortura. Finalmente, la Corte hoy en día incorpora dentro de las normas ius cogens no solo a la tortura, sino también a los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Otro ejemplo de la ampliación del contenido material del ius cogens es el de los principios, más que derechos, de igualdad y no discriminación. Y ahí menciona la opinión consultiva 18, que habla de la condición jurídica y los derechos de los migrantes. En este sentido, la Corte Interamericana no deja lugar a dudas de que todos los derechos de la Convención Americana se deben por el hecho de ser humanos y no nacionales o extranjeros o legales o ilegales en determinado estado. Y otra de las cuestiones en donde amplía el concepto de ius cogens es el de establecer la relación entre el derecho internacional de derechos humanos y las violaciones graves y masivas de los derechos humanos y su correlato, los delitos internacionales, los derechos a la vida, los derechos a la integridad física y psíquica, los derechos a la libertad, son violados por la comisión masiva y generalizada, sea crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio. Esto a partir del caso Almonacid, que es a su vez donde se afirma el control de convencionalidad. Respecto específicamente de la criminalización de las violaciones graves y su correlato, las víctimas de estas violaciones graves de derechos humanos, vemos la relación entre los derechos humanos y el derecho internacional penal. Algún autor dijo que el derecho internacional penal es la última ratio, la última forma de defensa de los derechos humanos. Cuando el Estado o los Estados o el sistema internacional no pudo prevenir las violaciones masivas, ni tampoco pudo responsabilizar a aquellos que dieron las órdenes, bueno, solamente quedará condenar a los responsables, básicamente a los responsables materiales de esa comisión de violaciones. Esto nos lleva a su vez a las cuestiones de la responsabilidad internacional del individuo y también del Estado, en dos direcciones. El Estado es responsable de castigar toda violación grave de derechos humanos y esto significa darle a la víctima el acceso a la jurisdicción efectiva. Pero también el individuo es responsable internacionalmente y puede ser condenado por ser parte de esos actos que constituyen violaciones masivas. Ahí está el doble rol, la doble subjetividad internacional del individuo, como víctima que demanda ser reconocido y tener acceso a la jurisdicción, y como victimario que puede ser llevado ante tribunales internacionales por la comisión, la participación en crímenes internacionales. ¿Y para las víctimas qué? Bueno, para las víctimas de estas violaciones masivas de derechos humanos, el derecho a la reparación integral, el derecho a las disculpas del Estado, el derecho al reconocimiento de los hechos por parte del Estado victimario, el derecho a la verdad, el derecho a conocer, que es un derecho que va hacia atrás, hacia el pasado, conocer qué pasó realmente.
y el derecho que va hacia el futuro, hacia adelante, el derecho a la memoria, que se mantenga vivo en el sentimiento de cada pueblo los hechos que han sucedido de violaciones masivas y graves de derechos, para que no vuelva a ocurrir. Y las garantías de no repetición, que de alguna manera implica una obligación del Estado, generando normativa o generando políticas de reconciliación, pero también de toda la sociedad, porque quien se reconcilia es la sociedad, no es solo el gobierno o el Estado. En definitiva, la víctima en el contexto del sistema internacional durante el siglo XX y hasta nuestro siglo ha acrecentado, ha generado una subjetividad internacional. La persona es sujeto de derecho internacional. Es una subjetividad limitada, claro, pero tiene ius standi, tiene la posibilidad, esa legitimación activa de denunciar a los estados en organismos o instituciones internacionales, en jurisdicciones internacionales. Ahí hay algunos ejemplos. El primero de los ámbitos en donde la persona es reconocida o los privados son reconocidos, el derecho internacional del trabajo, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, donde los representantes de sindicatos son parte en las negociaciones, las reclamaciones y peticiones sobre derechos humanos en el sistema interamericano, en el africano, en el europeo, los sistemas de denuncias de derechos de Naciones Unidas, sobre todo el Pacto 1 de derechos civiles y políticos, y por supuesto el sistema de la Corte Penal Internacional, donde la persona puede presentarse y es parte en el proceso como víctima, y además es la única que puede ser responsabilizada, ya que el sistema es de responsabilidad individual. ¿Cuál es el papel y la participación de las víctimas de violaciones graves en el sistema internacional? Bueno, hoy en día es solamente acotado al ámbito penal. La Corte Penal Internacional le da una participación casi plena a las víctimas. Es parte en el proceso, además de ser testigo de cargo. Es beneficiario de las reparaciones que puede establecer la misma Corte. Y esa sentencia de la Corte que establece reparaciones puede ser llevada a las jurisdicciones nacionales y hacerlas efectivas dentro de las jurisdicciones nacionales. ¿Cuál ha sido la gran evolución? Bueno, el derecho de toda víctima a tener una reparación integral. Algunos ejemplos de la jurisprudencia interamericana, donde habla del acceso a la jurisdicción. Bueno, los estados partes están obligados a proveer recursos judiciales. Esto es un juego continuo en el reconocimiento del acceso a la jurisdicción por parte de la Corte Interamericana. El juego entre los artículos 8, el debido proceso, y el artículo 25, que en un principio se analizaban como separados, como artículos separados. Por un lado, la posibilidad de acceder ante la jurisdicción, y por la otra, la posibilidad de participar materialmente y activamente dentro del proceso. La evolución de la Corte ha llevado a que ambos artículos se entiendan y se apliquen y se interpreten de manera conjunta. Es decir, y vamos a hacer referencia en unos minutos, el contenido material del derecho es tan importante como el contenido procesal del acceso a la jurisdicción. Y esta es la gran teoría que lleva adelante Cansado Trindade y sobre todo hoy en día en la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Donde está en desventaja en varios de los fallos, sobre todo en el fallo de 2012 de inmunidades jurisdiccionales del Estado. La idea que si una norma material tiene el carácter de ius cogens, como la prohibición de la comisión de genocidio o la prohibición de la comisión de crímenes de lesa humanidad, las normas procesales que hacen efectivo ese derecho material también tienen este carácter de norma imperativa. Otro de los casos
existe la obligación general de garantir el pleno y libre ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, el famoso artículo 1.1 de la Convención Americana. El derecho a la protección judicial efectiva exige que los jueces eviten atrasos indebidos u obstrucciones que lleven a la impunidad. La idea de la denegación de justicia por retardo injustificado, que es una de las posibles formas de acceso a la Comisión Interamericana, cuando el Estado no responde, no brinda justicia y deja solamente que pase el tiempo, el retraso injustificado. Los jueces deben dirigir el proceso judicial para no sacrificar la justicia en función del formalismo, porque eso desemboca inevitablemente en la impunidad. Lo han repetido a este principio también en diferentes casos. Y fíjense, dice la Corte, en el caso Mirna Makchan y en varios otros, ¿no? Esto lleva a la violación de la obligación internacional del Estado de prevenir y proteger los derechos humanos. Cuando los jueces, cuando el sistema judicial no lleva adelante como se deben, o privilegia el formalismo por sobre la búsqueda de la verdad, el Estado, no solo el Poder Judicial, el Estado como un todo viola la obligación de prevenir y proteger los derechos humanos. Y al mismo tiempo le está negando a las víctimas directas, que son aquellos que han visto violados sus derechos, pero también a las víctimas indirectas, las familias de estas víctimas directas, le están violando los derechos a conocer la verdad y a la punición, al castigo de los responsables. Y le vuelven imposible el obtener reparaciones. Todas estas circunstancias abren la vía internacional, la vía interamericana en nuestro caso. El Estado siempre responde por acción u omisión, y los actos imputados al Estado pueden ser cometidos por cualquier autoridad pública. Esto es bueno tenerlo en cuenta a los efectos o al momento de denunciar a un Estado por violación de la Convención Americana. Los límites. ¿Existen límites al acceso a la jurisdicción? Bueno, es un principio que todos los derechos pueden ser limitados. ¿En qué momento el límite se convierte en una denegación del acceso a la justicia? Los límites al acceso a la jurisdicción son aceptados tanto en los sistemas europeo como interamericano. Pero hay una diferencia de enfoque, tanto en la jurisprudencia europea respecto de la interamericana. La Corte Europea se ha esforzado en su jurisprudencia por establecer un test. Los límites a la jurisdicción deben perseguir un fin legítimo. Deben ser proporcionales al fin buscado. Y no deben lesionar la esencia del derecho que se está limitando. La Corte Interamericana, en lugar de preocuparse por establecer características de los límites al acceso a la jurisdicción, desarrolló su interpretación del mismo tratando de ampliar, como vimos al inicio, lo más que pueda el contenido material de las normas de ius cogens. ¿Por qué? Porque su última interpretación, la más reciente y la más importante, es considerar al acceso a la jurisdicción efectiva como una norma imperativa de derecho internacional, es decir, respecto de la cual ningún Estado puede oponer ninguna norma convencional o consuetudinaria. Por eso la Corte Interamericana remarca el carácter fundamental del acceso a la justicia como un verdadero derecho al derecho. Negar el acceso a la jurisdicción es negar la protección del Estado de Derecho, que ya pertenece al mundo, a las normas de ius cogens. Esto es una afirmación de Cansado Trindade y de otros jueces de la Corte Interamericana en numerosos fallos, desde la década del 90 en adelante. Veamos la jurisprudencia de la Corte Europea, donde de alguna manera tratan de fijar esos límites al acceso a la jurisdicción. 3 casos vamos a ver. El caso Al-Adzani. Al-Adzani es un natural, un ciudadano kuwaití que vivía en el Reino Unido
y cuando visita Kuwait es apresado y es torturado en Kuwait. De vuelta en el Reino Unido, inicia un reclamo judicial en contra de las autoridades kuwaitíes. Kuwait presenta la inmunidad, invoca la inmunidad de jurisdicción. Como Estado no puede ser demandado ante los tribunales ingleses. Al-Arzani apela, llega a la última instancia en el Reino Unido y no ve satisfecho su reclamo, por lo tanto inicia un proceso ante la Corte Europea. ¿Qué dijo la Corte? La Corte dijo que Kuwait tenía inmunidad de jurisdicción ante los tribunales ingleses, aun cuando los hechos que se estaban ventilando por los cuales Kuwait era acusado eran violaciones graves, masivas, sistemáticas de derechos humanos. Kuwait había torturado, alegadamente, a Al-Arzani. Aún así, gozaba de impunidad. Perdón, gozaba de inmunidad, lo que de alguna manera generaba la consecuencia, que es la impunidad. La Corte Europea dijo que el Reino Unido no había violado la convención porque incluyó dentro de este reconocimiento de inmunidad al Estado kuwaití el llamado, que es una doctrina desarrollada por la Corte Europea de Derechos Humanos, el llamado margen de apreciación. Dentro del margen de apreciación del artículo 6.1, acceso a la jurisdicción en el sistema europeo, está la posibilidad, porque esto sigue vigente, esta jurisprudencia, que los estados reconozcan inmunidad a otros y por lo tanto no habiliten el acceso a la jurisdicción a la víctima de violaciones de derechos humanos. Un punto importante, muy importante, es cómo se tomó esta decisión. 9-8. Esto significa que en cualquier momento podría cambiar esta jurisprudencia. Otro caso, el caso de Maria Mary Fogarty contra el Reino Unido. Era una persona que había trabajado en la embajada y en otras dependencias estadounidenses en Londres y en un determinado momento inicia un juicio laboral por discriminación porque alegaba haber sido víctima de violencia laboral. En el Reino Unido este reclamo es aceptado, se la indemniza por esta situación y al año siguiente se presenta a un concurso para encontrar un trabajo en la embajada norteamericana nuevamente. Y ella no es elegida, es elegida otra gente, y entonces ahí inicia un segundo reclamo en contra de Estados Unidos, del gobierno norteamericano, del Estado de Estados Unidos, por discriminación sexual. Ella dice que, como en su trabajo anterior, en la misma dependencia, había sido objeto de violencia laboral, y luego el Estado la había indemnizado, ahora no la dejaba volver a trabajar a otra dependencia diplomática norteamericana. En este segundo juicio, Estados Unidos presenta e invoca la inmunidad de jurisdicción, porque dice que el trabajo al cual aspiraba era directamente un trabajo dentro de la delegación diplomática. Y los jueces del Reino Unido hacen lugar esta vez, no se inicia el proceso y se le reconoce la inmunidad de jurisdicción a Estados Unidos en Inglaterra. Fogarty va a la Corte Europea y la Corte Europea dice que las limitaciones impuestas al acceso a la justicia no deben restringir o reducir el acceso, dejando al individuo de forma tal que la esencia del derecho sea alterada. Pero encuentran que en el caso de Fogarty, Inglaterra no había alterado la esencia del derecho. Y el último de los casos es el más interesante porque dio lugar a un juicio internacional
en la Corte Internacional de Justicia, 2012, de Alemania contra Italia y Grecia, con la intervención de Grecia, es uno de los tantos casos en donde víctimas de la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial, esta vez en un pequeño pueblo de Grecia llamado Dístomo, inician en Grecia un proceso. La mayoría eran familiares y quedaban algunas víctimas de ese año 1944, cuando los nazis masacraron prácticamente la totalidad del pueblo. Inician un proceso en Grecia pidiendo una indemnización, un reclamo civil, una indemnización y sobre todo conocer la verdad y un reconocimiento por parte del Estado alemán de los hechos, como habían sucedido. En Grecia los tribunales receptan el caso, no le otorgan inmunidad de jurisdicción a Alemania. El caso llega hasta la Suprema Corte griega, que dice que naturalmente los estados tienen inmunidad de jurisdicción, pero si se trata o al tratarse de crímenes de lesa humanidad y genocidio, los estados no pueden invocar la inmunidad de jurisdicción. Esto lleva a que la situación finalmente se ventile ante la Corte Europea de Derechos Humanos, porque en una última instancia el Tribunal Supremo griego cambia la jurisprudencia y acepta la inmunidad de jurisdicción. Por lo tanto, Kalogeropoulos y 257 demandantes más van ante la Corte Europea demandando a Grecia porque les había negado el acceso a la jurisdicción y a Alemania porque había invocado su inmunidad. Y la Corte Europea rechaza nuevamente por una mayoría de un voto muy ajustada, rechaza la posibilidad que las víctimas demanden ante su propia jurisdicción al Estado victimario. Y permiten que el Estado victimario, en este caso el Estado alemán, se escude detrás de la inmunidad de jurisdicción, aun cuando los hechos alegados constituyen violaciones a normas imperativas de derecho internacional. La Corte Interamericana tuvo, como dijimos, una visión absolutamente diferente. No se centró en caracterizar los límites del acceso a la jurisdicción, sino todo lo contrario, por mostrar el carácter esencial del acceso a la jurisdicción en el sistema interamericano. 2006, el caso Goiburu y otros con Paraguay. El acceso a la justicia en los estatutos internacionales de derechos humanos constituye una norma perentoria. Hace 15 años que lo afirmó. En caso, lo que dijimos antes, en caso que el derecho material violado tenga iguales estatus. Entonces, si la denuncia trata sobre, por ejemplo, la libertad de expresión, que no constituye hoy en día una norma imperativa de derecho internacional, el acceso a la jurisdicción no tiene, en ese caso específico, el carácter de norma imperativa. Pero si los hechos denunciados tienen que ver con violación de normas imperativas, como por ejemplo la tortura o la comisión de cualquiera de las formas de comisión de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, violaciones graves del derecho internacional humanitario, entonces el derecho a la jurisdicción cobra este carácter de norma imperativa. En el segundo caso, Comunidad Mayagna, Aguas Tignis versus Nicaragua, el artículo 25 constituye un pilar básico. No solo las garantías del debido proceso, artículo 8, sino el artículo 25, el acceso a la jurisdicción. No solo de la KDH, porque se entiende que la Corte Interamericana interpreta la KDH, sino del propio Estado de Derecho. En la medida que ese Estado de Derecho sea democrático, intente serlo. Se está cumpliendo hoy, en este mes, 20 años de la Carta Democrática en América. La idea de relacionar
Estado de Derecho con democracia y democracia con acceso a la jurisdicción. El tercer caso, el de las masacres de Ituango en Colombia, también en 2006, afirma la Corte: la Convención Americana obliga a los estados a proveer recursos judiciales eficaces. Esos recursos deben ser o deben respetar las garantías del debido proceso. Y esto para poder cumplir con el artículo 1, que es el eje central de la Convención Americana. ¿Qué nos espera? Espero no estar pasado de tiempo. ¿Qué nos espera el futuro? Inmediato, al menos. Bueno, hasta ahora hemos visto que la persona humana en el derecho internacional es reconocida, al menos parcialmente, como un sujeto de derecho. No voy a decir a la par de los estados, pero junto a otros actores importantes que participan de la creación de normas. Acá tenemos un concepto muy interesante que se ha desarrollado en los últimos años, que deja de lado la oposición o la distinción entre normas domésticas o internas o nacionales por un lado y normas internacionales por otro. Y habla de las normas cosmopolitas, como aquellas normas que son producto de un diálogo continuo entre las normas nacionales e internacionales, pero con la participación no solo de los estados, sino de otros actores, como la sociedad civil, el individuo, las organizaciones no gubernamentales que defienden diferentes derechos, las corporaciones transnacionales también, las organizaciones regionales de carácter privado o semipúblico. Bueno, la persona humana tiene derechos y tiene deberes. Respecto del acceso de las víctimas, la Corte Interamericana afirma que el derecho internacional reconoce tanto la obligación consuetudinaria, la costumbre internacional, como la obligación convencional, los tratados. Ambos reconocen el acceso de las víctimas a una jurisdicción. La Corte Interamericana se ha esforzado en extender el concepto, tanto material de los derechos violados, que cada vez más sean considerados normas imperativas, como el carácter procesal. Cuando el derecho material violado es una norma imperativa, el acceso a la jurisdicción es también una norma imperativa. Y ha desarrollado el concepto de control de convencionalidad, que de alguna manera nos lleva a afirmar que lo que interpreta la Corte Interamericana debiera ser lo que interpreten los jueces nacionales. Porque si no, el Estado X, el Estado respectivo, estaría violando, estaría actuando en forma contraria a la Convención. Y en tercer lugar, el acceso a los estados, en la opinión de la Corte Europea de Derechos Humanos, bueno, ha afirmado que existen límites respecto del acceso, ha privilegiado siempre, hasta el momento, la inmunidad de los estados frente al derecho de las víctimas, y también las inmunidades personales, no solo del Estado, sino de otras inmunidades como las diplomáticas y consulares. Y esto, de alguna manera, puede conducir a una posible negación de justicia. Como vimos en los tres casos, Al-Azani, Fogarty y Kalogeropoulos se quedaron sin justicia. Por último, ¿qué nos puede deparar el futuro? Bueno, respecto de la subjetividad, el carácter de sujeto de la persona humana, tal vez se consolide la subjetividad internacional, no lo sabemos. Vamos hacia ese punto, a la posibilidad de que las víctimas sean reconocidas con derechos en los procedimientos internacionales. Hasta hoy solamente en los procedimientos penales. De alguna manera, la respuesta a esta primera pregunta la va a dar la situación de consolidación de las democracias o de su antítesis, la consolidación de los autoritarismos y populismos en diferentes estados del mundo, no solo en nuestra región. ¿Qué puede pasar respecto de los derechos de las víctimas? Bueno, solamente están en el derecho internacional penal. Por supuesto que hay grandes avances en el sistema interamericano, pero no es un par del Estado la víctima. Está apoyada, tiene participación en el procedimiento ante la Corte Interamericana, los abogados pueden participar, pero no tiene un rol pleno de parte.
¿Se podrá extender hacia otros campos en el sistema internacional? Vaya a saber. Y en el sistema nacional, y bueno, eso es un deber de los estados, considerar a la víctima como parte en los procesos, porque así se puede desarrollar el derecho a la jurisdicción efectiva, que las víctimas puedan tener esa reparación integral, que las víctimas puedan aspirar a hacer efectivo el derecho a la memoria, el derecho a la verdad, el derecho a las garantías de no repetición, no como una cesión del Estado, sino como un derecho propio que ellos puedan ejercer en los procedimientos. Y respecto del derecho a la jurisdicción efectiva, bueno, puede ser que se amplíe, pero acá tenemos esas dos interpretaciones que no son necesariamente opuestas, pero bueno, es la voluntad de poner el foco, de poner la luz sobre un punto u otro. Se pondrá la luz en reforzar los límites, que es la interpretación de la Corte Europea, o repararemos especialmente en ampliar el carácter de normas imperativas y con esto la posibilidad de acceder a la jurisdicción efectiva. Bueno, esto es todo. Espero no haberme pasado de tiempo. Muchas gracias. Professor Fábio, muito obrigada pela apresentação, pela palestra. Nós do PPGD só temos a agradecer. Eu, em especial, que estudo bastante o tema de acesso à justiça, nossa, saio daqui muito melhor do que entrei, com muitas informações relevantes, com muitas reflexões importantes para expandir todo a nossa forma de ser, de pensar, de agir em relação à temática. Inês, me desculpe, eu tomei a palavra aqui, considerando que sua tela estava fechada, eu achei que você tinha dado um pequeno intervalo para alguma questão. Se você me permite, eu já dou continuidade e te devolvo a palavra. Se você quiser fazer alguma fala, eu me calo aqui para você, enfim, agradecer ao professor Fábio. Não, eu que agradeço, professora Daniela. Tive problemas técnicos, tive que ajustar o fone, né? Percebi que estava fora, mas eu agradeço. Eu só gostaria, já devolvo a palavra, só de agradecer nas mesmas palavras que a professora Daniela, pela maravilhosa explanação, pelas reflexões muito claras e muito precisas, não só da nossa região, mas do mundo, e também pensar o futuro, né? O que esperamos para garantir os direitos humanos e esse acesso à justiça e garantia efetiva de proteção dos direitos humanos. Mas eu devolvo a palavra à professora Daniela. Mais uma vez, muito obrigada. E aqui retribuo também, a professora Daniela também tem feito um trabalho maravilhoso aqui na direção da nossa faculdade, como vice-diretora, e em breve será nossa diretora. E retribuo também essa parceria e essa dedicação que nós temos à nossa faculdade, aos nossos programas de graduação e pós. Muito obrigada. Obrigada, professora Inês. Se me permitem, então, eu gostaria de fazer uma fala muito curta, que entrelaça exatamente o que o professor Fábio nos trouxe com as reflexões que eu tenho debatido no grupo de pesquisa, nas atividades, né, nas atuações diante da temática de acesso à justiça. O professor Fábio nos fez uma apresentação maravilhosa, como disse o professor Inês, e ao ouvi-lo e ao ler a apresentação também, me fez pensar muito em algo que já me toca bastante, que é a necessidade de externar publicamente os compromissos do Estado, em especial do sistema de justiça, com o homem, com a pessoa humana. Então, acho que a gente poderia, desde a minha fala, né, fazer já essa provocação, né, somando aos questionamentos do professor Fábio, qual é o compromisso do Estado e do Estado-nação, do Estado olhando por uma perspectiva maior, né, do Estado
quando a gente pensa em América Latina, quando a gente pensa em mundo, não é? Seja o mundo oriental, seja o mundo ocidental, seja a planificação, né, de todo esse contexto mundial de reflexões sobre o acesso à justiça, como, por exemplo, hoje já nos instigam, né, o professor Brian Garth com o estudo global de acesso à justiça, e esse compromisso, muitas vezes, ele se apresenta timidamente, seja na perspectiva de um país, seja na perspectiva de um bloco de países como a América Latina, seja numa perspectiva mundial. E quando eu falo e provoco para a gente refletir sobre os compromissos do Estado e do sistema de justiça, eu olho por duas perspectivas, né? A primeira perspectiva que o professor Flávio muito bem coloca aqui, que é a perspectiva do direito material e do reconhecimento do ser humano enquanto pessoa de direito, que exerce, obviamente, deveres juntamente com a invocação de seus direitos, e da definição dos direitos materiais que lhe vão ser garantidos a ponto de, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer circunstâncias, poder invocar esses direitos materiais, porque ao reconhecê-los como direitos humanos, são garantias que não comportam nenhum tipo de negociação ou de transação sobre esses tais direitos. E aí, na perspectiva processual, que essa, professor Flávio, é realmente a minha área de atuação, nós poderíamos ter um olhar por três perspectivas, né? Eu procuro sempre refletir por três posturas possíveis de tentar garantir o acesso à justiça. A primeira delas é a real possibilidade de alcançar o sistema de justiça, né? Como reconhecer o sistema de justiça como um espaço garantidor de possibilidade de ouvir e de fato, interpretar e aplicar direitos em prol do ser humano, em prol da pessoa humana. Então, a primeira perspectiva voltada para a possibilidade de acessar o sistema de justiça e de reconhecer o sistema de justiça como um espaço de discussão, de debates e de garantia dos direitos do homem. A segunda perspectiva é, dentro desse sistema de justiça, não haver ou a gente ter uma busca constante pelo que nós chamamos aqui no Brasil, ultimamente, de primazia do mérito. O que seria essa primazia do mérito? O sistema de justiça estar apto a responder à demanda na sua essência, ou seja, no aspecto do direito material. Perceber se o direito material foi lesado ou está sob ameaça e garantir que, uma vez lesado ou ameaçado, que a ameaça cesse ou que a lesão seja reparada na medida da reparação necessária para aquele indivíduo, para aquele cidadão. Nós temos uma burocratização dos instrumentos processuais que nos levam, muitas vezes, a muros, obstáculos de ordem formal que dificultam o alcance da análise do direito em si. Então, quando eu digo da perspectiva da primazia do mérito, eu estou invocando o sistema de justiça a atuar em prol do que se pede, em prol da percepção e da garantia de direitos, com menos ênfase aos aspectos formais, ou com um desenho de aspectos formais possível de ser atendido e superado, caso ele se torne, de fato, um obstáculo para que se alcance o mérito propriamente dito. Ou seja, todo cidadão, todo ser humano gostaria de um sistema de justiça de resultados, de uma decisão final que, de fato, trouxesse uma resposta de reconstrução ou de reconstituição de um direito que foi lesado ou que está sob ameaça. E a terceira perspectiva, que eu acho que é tão relevante quanto, e que nós também temos que ser provocados a pensar, é em relação ao tempo. Porque uma justiça tardia, ela pode caracterizar um inacesso à justiça ou uma grande injustiça. Então, a atuação com a análise
temporal, né, de qualquer corte, de qualquer instituição de justiça que esteja atuando no caso concreto, ela tem de ter o compromisso com o tempo, ou seja, o oferecimento de um resultado que se torne, então, efetivo num tempo que a gente possa, de fato, ao final dizer, olha, em tempo hábil foi possível reconstituir toda uma perspectiva de direito violado ou de direito ameaçado. Então, a grande pergunta que me fica, né, o grande contexto de toda essa análise que o senhor nos provoca a pensar como né, para a garantia de acesso à justiça, aos direitos humanos nacionais e extramuros de uma nação, internacionais, como é o compromisso do Estado ou dos Estados ou das organizações que representam, né, o sistema estatal internacional e do próprio sistema de justiça nacional e internacional com o cidadão. Acho que essa é a grande pergunta para a gente refletir, né? Depois de todas as suas provocações, eu traria aqui para nós refletirmos juntos sobre o acesso à justiça em si, né? Promover uma ação, peticionar, que foi compreendido há muito, né, como a garantia de acesso à justiça, não nos responde mais à expectativa de efetivamente alcançar os direitos e ter o respeito aos nossos direitos de maneira integral. Muito obrigada, professor Fávio, mais uma vez. Muito obrigada, professor Inês, mais uma vez. Obrigada a todas e todos vocês que estão aqui. Devolvo a palavra, Inês. Muitíssimo obrigada, professora Daniela. Passo a palavra ao professor Fávio para as respostas. Eu tenho algumas considerações, mas serão muitas, dadas as brilhantes observações e indagações nesse diálogo entre direito material e direito processual. Muito obrigada. Professor Fávio, tem algum comentário? Perdão. Escuchando a la profesora Daniela, acá tomé nota de los 3 aspectos. Una pregunta interesante sería, ¿qué pasa cuando esto falla? ¿Qué respuesta me da el Estado cuando no se aplica, el sistema de justicia no privilegia a la persona, cuando prima la forma en lugar del mérito o el fondo, y cuando el conflicto no se resuelve en el tiempo debido? ¿Qué pasa? ¿Qué solución me da el sistema? Yo lo único que veo es la posibilidad regional. Es decir, pero claro, nunca va a ser en tiempo, ¿no? Porque los casos que decide la Corte Interamericana tienen siempre 15, 20 años. En general los litigantes mueren porque la vida tiene un término. Y entonces esta única respuesta, que es la internacional, no estaría llegando en tiempo. Y acá la víctima se queda muy sola. Tal vez haciéndose eco la jurisprudencia de cada país, los jueces de cada país, de alguna jurisprudencia, no digo toda porque es muy difícil, los diálogos jurisdiccionales son muy complicados porque más allá de las normas y de las interpretaciones, hay cuestiones de ego. ¿Quién tiene la última palabra? ¿Qué corte es más importante? Ha pasado en Argentina el año pasado, con una decisión de quién tenía la última palabra, la Corte Suprema Argentina o la Corte Interamericana. Pero tal vez los jueces de instancias menores puedan aplicar jurisprudencia de la Corte Interamericana, que seguramente va a privilegiar a la persona, va a privilegiar el fondo sobre la forma y va a llegar entonces en tiempo. Pero es un trabajo también de educación de los operadores del derecho en la justicia. En nuestro país, por lo menos,
la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sin mencionar a la europea, ¿no? Es casi desconocida. Entonces, ese trabajo de divulgación, de formación, de conocimiento en todos los operadores del derecho, sobre todo los judiciales, es muy relevante. Muitíssimas graças, professor Fábio. Eu tenho alguns questionamentos também, né? O senhor trouxe essa perspectiva do direito internacional, e o direito internacional, nessa visão que domina, que é a teoria dualista, né, de serem duas normas distintas. Eu, particularmente, gosto da teoria de George Selye, no sentido de a sociedade ser uma só, e a sociedade internacional é a forma mais elevada do convívio social. E o Estado é aquele que elabora a norma jurídica internacionalmente, e é aquele que incorpora por meio de seus congressos nacionais e também pelas formas que cada Estado tem de aprovação dos instrumentos internacionais. Mas eu tocou num ponto importante, que é a questão da educação e do conhecimento das normas internacionais e das decisões internacionais. Nós observamos, pela experiência da União Europeia, que foi criada, que a formação já tem essa formação mais internacionalizada, no sentido de observar tanto as normas do âmbito da União Europeia, como também as decisões emanadas da Corte Europeia de Direitos Humanos, que foi criada no âmbito do Conselho da Europa, que é a nossa equivalente à OEA aqui. E aí a gente observa, né, até por uma pesquisa recente aqui dos nossos estudantes de pós-graduação, que muitas vezes ele fez uma pesquisa e notou que os juízes brasileiros se esquivam de decidir com base ou fundamento no direito internacional. Muitas vezes porque eles conhecem pouco a área e se sentem muito mais seguros e confortáveis de julgar com base no direito nacional. E essa é uma questão assim, que assim, precisamos avançar, de mostrar a importância dos instrumentos, que foram formas de estabelecer limites à condução do próprio Estado, né? Mas o que eu gostaria de caminhar para uma outra questão que me chamou muita atenção na sua fala, eu achei muito interessante, com relação na relação entre Estado e democracia, e a democracia como acesso à jurisdição. A gente sabe que a democracia é algo muito recente na humanidade, né? Segundo Amartya Sen, o maior feito do século XX foi a ascensão da democracia. Discutimos a democracia há muito tempo, mas foi a partir da formação de estados liberais e de pensamentos liberais que levaram à afirmação dos direitos humanos, que avançamos para estados democráticos. Mas a gente percebe que a democracia hoje tem sido ameaçada, exatamente como o senhor colocou nas suas conclusões, por governos populistas, autoritários, e isso tem sido um desafio, né, de como a gente pode manter a democracia para garantir acesso à justiça, do direito à verdade, porque muitas vezes essas ameaças na democracia, e nós estávamos conversando outro dia sobre a discriminação de algoritmos, muitas vezes a manipulação de algoritmos e de informações tem ameaçado a própria democracia. E isso pode dificultar, inclusive, provas perante a justiça, né, nesse acesso à jurisdição, considerando essa manipulação por certos governos autoritários e populistas. Como é que a pergunta seria, de que forma é possível inserir a democracia, embora ela seja um princípio basilar, ela não está enquadrada num rol
perante os tribunais de direitos humanos para questionar se um Estado é democrático ou não. A gente consegue agir pelas violações contra o indivíduo, em termos de direitos sociais, nós temos o direito de reclamar com relação à violação ao acesso à educação, mas aí a gente entra numa esfera de política pública do Estado. E quando falamos em democracia, está numa ideia de direitos coletivos, né? E de uma sociedade cada vez mais globalizada e de um direito de todas as pessoas de terem governos democráticos. Como é que os tribunais internacionais poderiam, em certo grau, não ingerir, mas colaborar para a afirmação da democracia? Essa é uma questão que é levada para o órgão político da OEA, mas os tribunais hoje têm um papel de afirmação e de educação mesmo para a democracia. Eu só acredito que o tribunal deveria ter esse papel de uma educação para a democracia em seus no âmbito regional, como na Corte Interamericana, de reforçar a democracia na América Latina, assim como o Tribunal Europeu também, de avançar para a democracia no âmbito europeu, mas mesmo assim a gente sabe que há estados fora da curva, digamos, naquilo que nós construímos no século XX, que é essa ascensão da democracia, e como manter. Esses são os meus questionamentos. Obrigada. En la primera parte del comentario, antes de la pregunta, habías mencionado una cuestión muy básica, muy simple y muy lógica, que es en el derecho internacional privado hay un principio que afirma que el juez del foro, el juez que decide la cuestión, aplica siempre, antes de pensar, su derecho, porque es el derecho que mejor conoce. Entonces, ¿cómo hacer que los jueces o que los operadores de justicia, bueno, conozcan otros derechos? ¿Y por qué debieran conocer u otras normas internacionales en este caso, u otras interpretaciones? Y bueno, porque favorecen el acceso a la jurisdicción y con esto el respeto de los derechos humanos. Eso como primer punto del comentario inicial. Ahora, respecto, me parece, es la posibilidad de distinguir a un Estado que es democrático de otro que dice llamarse democrático cuando no lo es, bueno, tiene que tener algunas pautas claras. Por supuesto que los estados que no adoptan la forma democrática como forma de gobierno, forma constitutiva de gobierno, si bien están obligados por la vocación de universalidad de los derechos humanos y otras cuestiones, están obligados a respetar, el realismo nos dice que no respetan, no los respetan, porque no hay esa voluntad de proteger derechos, sean individuales o sean grupales. Con lo cual tendríamos que empezar a pensar, partiendo del punto, ¿cuántos estados democráticos hay en el mundo? El The Economist todos los años publica un índice de democracias en el mundo, que si uno lo ve, se espanta. Porque muchas veces uno hace la pregunta, bueno, ¿cuántos estados son democráticos? O alegan ser democráticos de los 193 estados miembros de la Organización de Naciones Unidas. Y el índice de democracias de The Economist no llega a 40 estados democráticos, de los cuales la mitad son democracias con problemas, democracias en proceso de consolidación, dentro de las cuales están las latinoamericanas, o democracias fallidas, en donde el sistema es democrático porque los procedimientos son democráticos, pero los resultados no lo son. Entonces, la democracia
siempre se ha analizado en función del acceso a la elección y la representación pública. Bueno, a eso le podemos agregar, para saber si un Estado es democrático, cómo trata a las manifestaciones, al derecho a manifestarse y a oponerse a las decisiones políticas del gobierno, más allá de cómo se constituye el gobierno. Y entonces ahí podemos ver si un Estado acepta el disenso, acepta las opiniones contrarias o las suprime, o suprime a los medios, o suprime las manifestaciones, o acalla cualquier tipo de oposición. Y en un tercer estadio, y ahí sí, entrando a la respuesta, podríamos analizar si ese Estado que se llama democrático, tal vez porque hasta en el nombre tiene la palabra democracia, como todos los estados socialistas que duraron hasta la década del 90 en Europa, en la Europa del Este, que eran todas repúblicas democráticas y solo lo eran en el nombre. En el tercer estadio tendríamos que analizar si, más allá del voto, del acceso de elecciones periódicas y eventualmente libres, en el sentido que algún opositor se pueda presentar, más allá de eso, más allá de que grupalmente puedan haber manifestaciones de oposición a una o más políticas, si individualmente cada uno de los habitantes puede acceder a la jurisdicción y ve en la decisión de la jurisdicción, ve reconocidos sus derechos. Entonces, un Estado sería verdaderamente democrático si, además de permitir o de realizar elecciones periódicas libres, además de aceptar el disenso o la manifestación de uno o más grupos sociales, eventualmente grupos vulnerables que manifiestan por sus derechos, si además individualmente le brinda a cada habitante la posibilidad de obtener en la justicia lo que le es debido. Si tuviéramos que analizar así, tal vez hoy en día el índice de democracia, bueno, fuera muy escaso, pero es una posibilidad. Y es un reclamo que se le debe hacer al Estado. No conformarnos con elecciones, no conformarnos al menos con la posibilidad de manifestar en contra de alguna política y no lograr ningún resultado, sino pretender que el Estado nos brinde respuestas, porque los derechos son para eso, si no, no sirven. Nada más. Muitíssimas graças. Uma outra questão que eu teria, professor, se me permite, já com o avançado horário, mas eu prometo que será útil, é com relação a tanto o senhor quanto a professora Daniela colocar a questão do tempo, que é um fator extremamente importante e pode ser fator de denegação da justiça. Muitas vezes o acesso indireto, que o senhor mesmo traz aqui o questionamento, por que o indivíduo não pode reclamar diretamente na corte, por que a gente não pode ter uma proteção mais efetiva desse acesso? Mas, voltando à questão do tempo, muitas vezes, quando os casos chegam aos tribunais de direitos humanos, muitas vezes esse tempo já é muito distante, porque você tem o princípio do esgotamento das vias internas, para que você possa reclamar perante a Comissão de Direitos Humanos, Interamericana de Direitos Humanos, no âmbito do nosso continente, e muitas vezes essa demora pode trazer uma reparação quase impossível, né? E no âmbito do direito internacional privado, na relação de família, tem um caso que eu estudei com mais a fundo, que foi a questão do caso Foneron, né, com relação à Argentina, que foi o caso de uma menina que havia sido entregue pela adoção e o pai lutou desde que teve conhecimento da paternidade, ou que seria o possível pai, realizou o exame de investigação de paternidade. Depois de 6 meses se constatou que ele era o pai, e desde então ele travou uma batalha muito forte perante os tribunais,
até com manifestação em razão de ele ser pobre, de que ele não teria condições para cuidar da sua filha. E o que mais me chamou a atenção é que quando chegou no momento que a criança podia ser ouvida, o que mais me chamou a atenção foi a resposta da menina: não conheço este homem. E aí, como é que eu vou trazer a reparação de uma família que foi destruída pelo Estado, né, porque ele não teve direito de construir um vínculo familiar com a sua filha, e, ao mesmo tempo, deixou em insegurança a família que adotou essa criança. Então, cria uma situação de difícil reparação, sem trazer uma lesão psicológica numa relação familiar desenvolvida, né? Como é que a gente poderia, de fato, em casos complexos como esse, porque é difícil, a gente seria necessário medidas preventivas, resolver o problema desde o início, se há intenção, porque nesse caso ambos receberão a indenização, mas a questão não é só essa reparação, como o senhor mesmo colocou na sua apresentação, não é só a reparação econômica, a reparação integral. Como oferecer essa reparação integral em casos tão complexos, a exemplo desse e de outros que ocorreram com desaparecimento forçado de pessoas durante os períodos não democráticos da América Latina, por exemplo. Muito obrigada. A mí me parece que una sentencia de una corte regional o internacional es siempre un fracaso. Aun cuando los tiempos sean acotados. ¿Por qué? Porque el principal garante de los derechos es el Estado. Entonces, si se tuvo que recurrir a una instancia internacional, es que el Estado no previno o no condenó. El Estado no dio justicia. Con lo cual, la justicia regional o internacional siempre va a llegar tarde. No hay forma que sea preventiva, salvo las acciones cautelares que puede pedir la Comisión, puede decidir la Corte Interamericana. Pero después hay que ver cómo evoluciona la situación. Paréntesis, en Argentina se dieron ciertas medidas en razón de la pandemia y la limitación de derechos, y fueron efectivas desde ese punto preventivo, cautelar. El análisis de la extemporaneidad, es decir, del fuera de tiempo, de la demora injustificada o la demora simplemente de los tribunales internacionales, puede ser entendido desde otro punto de vista también. Para la víctima es una justicia que llega tarde, como en el caso que has mencionado, Inés, es una justicia que tiene sabor a nada, porque no se logró justicia en el caso. Pero otra forma de analizar la cuestión y la jurisprudencia de los tribunales internacionales y regionales de derechos humanos es desde el punto de vista de la justicia simbólica. Ese fallo que en el caso específico no fue justo, no hizo justicia, dentro de la reparación integral tiene incluidas las garantías de no repetición. Y esto significa que el Estado que violó los derechos de esta persona, a futuro no va a violar derechos en otras situaciones similares si es que acata el fallo y se conduce de manera diferente, sea el propio Estado a través de cualquier poder, incluido el Poder Judicial. Porque, reitero, siempre la respuesta debe ser interna, debe ser del Estado. Entonces, como primera idea, el acceso a una vía internacional es siempre un fracaso del Estado y del sistema. La justicia, por lo tanto, que da, segunda idea, la justicia que da ese organismo internacional va a llegar tarde para la víctima. Tercera idea, puede ser que
salve a futuras víctimas de serlo. Si la reparación es integral y si se cumplen las medidas de las garantías de no repetición. Muitíssimas graças, professor Fábio. Excelentes as respostas e que nos traz aqui enormes reflexões, assim como as reflexões também trazidas pela professora Daniela. Adoraria continuar aqui conversando, teria várias outras provocações, como a questão da imunidade de jurisdição, mas já dado o avançar da hora, eu gostaria de encerrar esta sessão agradecendo mais uma vez por ter abrilhantado essa aula inaugural do programa de pós-graduação em Direito. Espero vê-lo pessoalmente aqui muito mais vezes, estreitando essa nossa cooperação interinstitucional, e agradeço aqui a presença da professora Daniela com, assim, profundas e instigantes questionamentos a respeito desse conflito, que foi sempre um debate para mim dentro do direito, conflito entre direito material e processual e o excesso de formalismo. Mas acho que avançamos muito no direito brasileiro nas últimas décadas, e a partir exatamente da democracia, né, dessa discussão plural, diversa dentro de uma sociedade. E agradeço a todos os alunos aqui presentes, né, e passo a palavra a vocês para os comentários finais também, e muitíssimo obrigada por tudo. Professora Inês, professor Fábio, já tomei a liberdade aqui de abrir o microfone e dizer, né, antes mesmo do professor Fábio, que é nosso convidado, para poder agradecê-lo, professor e professora Inês, né, e a todas e todos vocês. Professor, é muito interessante a sua forma de expor e de pensar. Eu sempre refleti muito sobre essa possibilidade de as cortes internacionais nos presentearem com resultados para a geração futura. É claro que resolve o caso concreto, mas sinaliza mundialmente, ou no caso da Corte Interamericana, né, para o cenário interamericano, o que seria o resultado ideal para ser observado em casos semelhantes futuros, né? E a questão do tempo é muito difícil de resolver, então é muito difícil mesmo num cenário interno, né? Quando o Estado se propõe a prestar a tutela jurisdicional, a gente vê uma complexidade muito grande no compromisso com o tempo, por isso também eu coloquei lá entre as provocações. Mas muito obrigada, professor, eu confesso que eu saio daqui muito feliz desse nosso encontro e com toda certeza instigada a pensar mais e mais. Fico muito agradecida. Obrigada a todas e todos. Foi uma satisfação estar aqui com vocês. Muchísimas gracias. Gracias, realmente la verdad, particularmente la he pasado muy bien con ustedes, con las preguntas y les agradezco a todas y a todos los alumnos también del programa. Así que muchas gracias. Muito obrigada. Hasta luego, gracias.